Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder.
el nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Una vez más, díselo a él. Es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto, díselo con toda tu alma al Señor, y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder, es poder, más, es poder. Y nuevamente tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva versículo a versículo, y en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles capítulo 19 y versículo 9, donde dice la palabra de Dios: Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Pablo continuó su ministerio de enseñanza en la sinagoga de Éfeso, pero al término de los 3 meses se dio cuenta que la oposición de una minoría de judíos le estorbaba. Estas personas se volvieron en su contra y gradualmente endurecieron sus corazones, demostrando de esta manera desobediencia a Dios y también a su palabra. Estos judíos incrédulos hicieron posible su odio, calumniando las enseñanzas de la fe cristiana, y Lucas dice que los judíos maldiciendo el camino. El término camino era una forma en la que los mismos creyentes se referían a la Iglesia de Cristo. Quizás en las primeras décadas de la existencia de la Iglesia, los cristianos lo hayan usado como un término misionero. Como un interesante paralelo, Lucas dice que antes de su conversión, Pablo buscaba meter en la cárcel a las personas que pertenecían al camino, como dice en Hechos capítulo 9 y versículo 2. Pero ahora, años más tarde, el mismo Pablo tuvo que soportar la oposición de sus compatriotas judíos en Éfeso, cuando vituperaron a los miembros del camino. Sigue diciendo este versículo que Pablo de ellos y separó a los discípulos. Siguiendo un patrón establecido, Pablo sacó a sus discípulos de la escuela de la sinagoga. Al buscar otro lugar donde reunirse, encontró un salón de conferencias de un tal Tiranno. No tenemos otro conocimiento de este hombre Tiranno, y es probable que Tiranno haya sido un sobrenombre dado por sus alumnos. Sigue diciendo este versículo, la última parte, que diariamente hablaba en la escuela de Tiranno. En Éfeso, Pablo abrió una escuela de teología para estrenar a los futuros líderes para el desarrollo de la Iglesia en la provincia de Asia. Y es posible que estos discípulos hayan sido empleados sobre una base regular desde temprano en la mañana hasta las 11 para luego dedicarse a las instrucciones religiosas. Las largas horas de trabajo y estudio dan fe del entusiasmo de los primeros cristianos, y tal testimonio no se perdió en el mundo pagano. Continúo ahora con el versículo 10. Así, continuó por espacio de 2 años,
de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Comienza este versículo diciendo que así continuó por espacio de 2 años. Hay aquí en este versículo una aparente contradicción en el conjunto del tiempo entre el texto y lo que Lucas traslada como la despedida de Pablo a los ancianos en Éfeso, como dice por ejemplo en este mismo libro de Hechos, capítulo 20 y versículo 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Los 2 años de este texto deben referirse al tiempo en que el apóstol estuvo enseñando fuera de la sinagoga, y es sabido que los orientales solían redondear el tiempo, de modo que cuando pasaban 2 años, aunque fuera unos pocos meses más, solían hablar ya de 3 años. Indudablemente, si al tiempo de 2 años se le añaden los 3 meses del versículo 8, entonces se estaría más cerca de los 3 años. Posiblemente comprende desde el otoño del año 52 hasta el verano del año 55. 2 años enteros ejerció Pablo la actividad de la evangelización y la enseñanza en esta escuela de Tiranno. Pero nótese también por otro lado que aquí en Éfeso las fiestas paganas atraían a personas de distintos lugares a la ciudad, y sin duda muchos pudieron oír la enseñanza del apóstol Pablo. Al lado de las actividades de enseñanza estaba también la del trabajo cotidiano para el sustento personal de Pablo y de sus compañeros, y también la labor pastoral del intenso trabajo como constante visitas a las casas y a la actividad de ayuda a los creyentes con necesidades espirituales, consolándolos y alentándolos, como recordará en el discurso de despedida a los ancianos, y es por esta razón que no se trataba de simples reuniones, sino de una labor pastoral intensa, que luchaba por las almas de los recién convertidos, ayudándolos a los débiles y conduciendo a los desalentados y fortaleciendo a los dudosos. Posiblemente, gran parte de la enseñanza que daba quedó reflejada en la carta a los Efesios. La labor de Pablo y sus compañeros consolidaron la iglesia, de modo que estaban ya organizada interiormente, con un grupo de ancianos para liderar la conducción de la congregación, tal como nos dice por ejemplo en Hechos capítulo 20, versículo 17 y versículo 28. Después de su partida tendría que seguir haciendo la labor pastoral, como hasta entonces había hecho el apóstol. Y dice la última parte de este versículo: de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. La estrategia misionera paulina de situarse en las ciudades principales, desde donde podía alcanzar a otras, dio también aquí buenos resultados, de modo que todos los que habitaban en Asia pudieron oír el mensaje del Evangelio. Éfeso era la capital de una provincia en donde había unas 500 ciudades y pueblos. Pablo dirá a los corintios que aquí se le había abierto una gran puerta, tal y como nos dice por ejemplo en 1 de Corintios capítulo 16 y versículo 9. Por tanto, el Evangelio alcanzó otras muchas ciudades como Colosas, Laodicea y Herápolis, situando grandes congregaciones en todo el Asia Menor. En ellas trabajó especialmente Epafras, amigo y colaborador suyo, tal y como nos dice por ejemplo en Colosenses capítulo 1 y versículo 7, donde dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros.
Y hasta es posible que por este hombre, por Epafras, Pablo llegase a conocer a Filemón, un hombre rico, ciudadano de Colosas, donde se hospedó en alguna ocasión y donde se produjo una relación especial a causa de su esclavo Onésimo. De Colosas fue Epafras a la vecina Laodicea, donde se fabricaba la más hermosa púrpura y era célebre además por una escuela de oftalmología. En otro lugar, al otro lado del valle, se situaba Hierápolis. También en esa ciudad trabajó Epafras, de lo que da testimonio el mismo apóstol cuando dice que conoce los muchos que se afirmaban por los de Odisea y de Hierápolis, tal como dice en Colosenses capítulo 4 y versículo 13. En el Evangelio alcanzó muchos lugares y fue predicado a un gran número de personas, con el resultado de iglesias bien consolidadas. Continúa ahora con el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Junto con la enseñanza y la predicación del Evangelio, Pablo hacía también milagros extraordinarios, literalmente poder que no sucede, es decir, diferentes a cuantos se producían especialmente por mano de judíos exorcistas. Es necesario apreciar el énfasis del texto bíblico sobre los milagros, que lo atribuye a Dios y no a Pablo, de modo que eran hechos extraordinarios que Dios operaba por medio de su instrumento, que era Pablo. Esos portentosos milagros eran señales que respaldaban el poder del Evangelio que Pablo estaba predicando. Él anunciaba a Jesús, quien había resucitado y que además tenía poder, como se evidenciaba por los milagros hechos en su nombre. El ministerio de Pablo estaba marcado por hechos milagrosos, especialmente de sanidades y también de exorcismos. En Éfeso se había introducido una gran cantidad de magos, ya que era una ciudad donde la teosofía, el ocultismo y la nigromancia tenían muchos adeptos. Estos magos y espiritistas introducían a las gentes en las profundidades de Satanás. Juan escribiría en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. En un ambiente semejante, dado a la magia, dado al satanismo, Pablo oponía los milagros genuinos que Dios hacía por medio de él, lo que tal vez no hubiera alcanzado la predicación sola, lo hacía acompañado de poder divino que se manifestaba por medio del apóstol. Continúo ahora con el versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Nótese que los milagros potentosos que Dios obraba por medio del apóstol Pablo asombraban absolutamente a todos, hasta el punto de que se tomaban del apóstol los paños que habitualmente volvían la cabeza para enjuagar el sudor y los delantales que sin duda utilizaba para su trabajo, y venían a por ellos para ponerlos sobre los enfermos. Los resultados eran evidentes, produciéndose la sanidad instantánea y también la liberación de los oprimidos. Algo semejante también ocurría con Pedro, donde su sombra, cayendo sobre los enfermos, los sanaba, tal y como nos dice Hechos capítulo 5, versículo 15, donde dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos,
su sombra cayese sobre alguno de ellos. Jesús había hecho prodigios en su ministerio terrenal y había prometido a los suyos que harían cosas aún mayores que el Maestro. Y se cumplen plenamente como nos dice en Juan 14:12. Cristo había sanado enfermos que había tocado su manto, pero ahora eran pedazos de tela que Pablo se secaba su sudor en el trabajo, así como los delantales que había estado en contacto con su cuerpo, los que eran llevados para la sanidad de los enfermos. Sigue diciendo este versículo, y los espíritus malos salían. Junto con los milagros de sanidad física estaban también los de liberación espiritual. Lucas dice que al contacto con los paños de Pablo que le llevaban, los espíritus malos salían. El contexto de oscuridad espiritual en que se desarrollaba la evangelización y el establecimiento de la Iglesia en tantos lugares trae como consecuencia que el conflicto espiritual se producía, en el cual Satanás hacía cuanto le era posible para detener la marcha victoriosa del Evangelio del Señor Jesucristo, ya que el poder de Dios se hace patente sobre las fuerzas del mal. Los demonios, que tratan de resistir la obra de Dios, son incapaces de resistir el poder de Dios, teniendo que salir de las vidas de aquellos que eran objeto de opresión diabólica. Y hasta el médico Lucas, que escribe la historia, queda impactado por la dimensión de los milagros que se producían y dice que eran milagros extraordinarios. La actividad del apóstol era intensa. No solo trabajaba con sus manos para la provisión material que necesitaba para el vivir diario, sino que también predicaba el Evangelio y además escribía a las iglesias. En este tiempo que se produce abundante correspondencia corintia, a esta iglesia le escribe 4 cartas. 2 de ellas no han sido conservadas. La primera carta es una de las que no han sido conservadas, haciendo el apóstol referencia de ella en la siguiente escrito, tal como nos dice, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 5 y versículo 11, donde dice: «Más bien os escribo, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente o borracho o ladrón, con él tal ni aun comáis». Informado por la de la casa de Cloé de situaciones incorrectas en la iglesia, escribe nuevamente en la segunda carta, que es la primera, de la que se conservan, como dice por ejemplo en 1 de Corintios capítulo 1 y versículo 11, donde dice: «Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas». En esta carta, además de las exhortaciones para establecer lo que estaba fuera de orden, el apóstol responde a preguntas que le habían sido formuladas. Y Pablo pensó que sería necesario una rápida visita a Corinto, como consecuencia penosas para él, lo que produjo una tercera carta, que no ha sido conservada y que él mismo define como la epístola de angustia y de muchas lágrimas, tal como nos dice en 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 4, donde dice: «Porque por las muchas tribulaciones y angustias de corazón os escribo con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo». Y finalmente, se produjo una cuarta carta, que corresponde a nuestra segunda epístola. Continúo ahora con el versículo 13. «Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes,
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». El testimonio de Lucas es muy interesante para establecer en la práctica exorcista entre los judíos. Algunos de ellos se habían dedicado a echar fuera demonios. No se sabe, bíblicamente hablando, cuál era el modo de hacerlo, pero es evidente que lo hacían y en ocasiones con resultados positivos. El historiador Josefo testifica sobre un exorcismo hecho en presencia del general romano Vespasiano. Hay escritos antiguos conectados con el mundo de la magia en los que se translitera la pronunciación del nombre de Jehová y el uso de los nombres bíblicos para ser utilizados en prácticas mágicas, como recuerda, por ejemplo, el comentarista F.F. Bruce, cuando dice: «El paralelo más cercano al mal uso que hacían los exorcistas de Éfeso del nombre del Señor aparece en el papiro mágico perteneciente a la Biblioteca Nacional en París, que contiene el conjuro, que dice: «Te conjuro por Jesús, el Dios de los hebreos». Hasta aquí el comentario de F.F. Bruce. Así que la costumbre de usar el nombre de Jesús fue firmemente reprobada por algunos rabinos de la época. Y además, el mismo Señor hizo alusión a esta práctica, por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versículo 19, donde dice: «Porque si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos por quién los echan. Por tanto, ellos serán vuestros jueces». Con todo, para los exorcistas ambulantes que vivían, se ganaban la vida de estas prácticas, debía resultar impactante el poder y la autoridad de Pablo para expulsar demonios. Es más que probable que conocieran que incluso el contacto con las telas que habían estado arrimadas a él producían esos efectos. De manera que ellos también comenzaban a imitar, a utilizar el nombre de Jesús para intentar conseguir los mismos resultados. Utilizar el nombre equivale a estar en comunión con la persona, considerándose como un enviado suyo o actuando bajo su autoridad. De ahí que los incrédulos no podían usar ese nombre. La condición de la incredulidad de los exorcistas es evidente, puesto que dicen que este Jesús es el que Pablo predicaba. Por tanto, es el apóstol y no ellos, los creyentes en Cristo, y quien funciona bajo su autoridad, es decir, la de Cristo. Dice la última parte de este versículo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Lucas informa del conjuro que utilizaban en su práctica exorcistas, en el que ordenaban a los espíritus inmundos que salieran de la persona poseída, bajo la autoridad de Jesús, aquel a quien Pablo predicaba. Los exorcistas judíos suponían que tal vez la utilización de una fórmula que dijera: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo», era suficiente para que se produjese el milagro. Así que los magos, que funcionaban en un elevado número en Éfeso, podían hacer ciertos milagros aparentes. Repito, aparentes, pero téngase en cuenta esto, y es que solo el cristianismo, y bajo la autoridad del Señor Jesús, hacía prodigios permanentemente, sino que lo sigue haciendo también en el día de hoy. Así que la diferencia principal radicaba en que la gloria del milagro, en el caso del apóstol, era para el Señor Jesús. Pero nótese, mientras los exorcistas
buscaban los beneficios personales y lo hacían para su propia gloria. Y voy concluyendo ya con esto. ¿Qué significa milagros extraordinarios? Pues significa que no eran milagros ordinarios o comunes, sino milagros insólitos, extraordinarios. Y Lucas pone como ejemplo el caso de los paños y también los delantales de su cuerpo, por los cuales la gente se sanaba y era liberada de los malos espíritus. En griego se emplea la palabra sudario, que se traduce por pañuelo o paño, que antiguamente se colocaba sobre la cabeza o la cara para evitar el sudor. Por eso se llama sudario, que también se colocaba sobre el rostro de los que morían y que se traduce por delantales de tela gruesa o cuero que Pablo utilizaba cuando trabajaba construyendo tiendas. Ahora bien, ¿qué diferencia vemos aquí con la costumbre de traer prendas para que se ore por ellas? Los paños y delantales eran de Pablo y no de los enfermos o de la gente que venía a él. Pablo no oraba por las prendas, esto hay que tenerlo en cuenta, ya que simplemente dejaba que la gente las llevase y luego las devolvía. Porque si fuera de otra manera, el apóstol necesitaría contar con un guardarropa muy pero que muy grande. También podemos ver que un exorcista es aquel que echa fuera espíritus malos por medio de fórmulas. Porque exorcismo quiere decir conjuro. Por lo tanto, estos judíos, exorcistas ambulantes, recorrían las diferentes colectividades judías por todo el Imperio Romano, haciendo conjuros mágicos, repitiendo las palabras que habían aprendido con la finalidad de echar fuera los espíritus malos de la gente atormentada y así ellos ganarse la vida. Ahora bien, ni Jesucristo ni los apóstoles, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, eran exorcistas, porque no empleaban ninguna fórmula mágica para echar fuera a los demonios. Jesucristo lo hacía por su sola autoridad diciendo: yo te mando. Y los apóstoles lo hacían en el nombre de Jesús. Estimado y estimada oyente, la palabra de Dios nos dice en Hebreos, capítulo 13 y versículo 8, dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué significa esto? Significa que Jesucristo sigue teniendo el mismo poder de hecho de los apóstoles. Esto significa que lo mismo que salvaba y libertaba a los que estaban en tinieblas y a los que estaban endemoniados, también sigue en el día de hoy teniendo el mismo poder para salvar y libertar a los que están cautivos por Satanás. El Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 36, dice: Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amigo y amiga oyente, si tú tienes necesidad de ser liberado de malos espíritus por el poder de Jesucristo, yo te animo en esta hora a que tú le invites a Jesucristo a que venga a tu corazón, a que te liberte, a que te dé salvación y vida eterna. Para ello, ora conmigo esta oración de fe y repite ahí a donde está y di: Señor Jesús, soy una persona oprimida, atada a vicios y a cosas que muchos no ven, pero que realmente estoy en las manos del diablo. Yo te pido perdón, Jesucristo, por todos mis delitos, por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te recibo en esta hora como mi Señor y como mi Salvador, pues tú viniste a dar libertad al cautivo, y yo he sido un cautivo, una cautiva. Por eso, a partir de ahora, tú eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Aquí estoy delante de ti, ya las fuerzas se me acaban, siento desfallecer, quiero saber que estás ahí, con tu mirada puesta en mí, necesito un milagro hoy de ti, Dios de milagros, Dios poderoso, Dios de imposibles, maravilloso, quiero tu gloria ver, yo creo en tu poder, glorifícate, manifiéstate, respóndeme, Señor, yo creo en ti. Aquí estoy delante de ti, ya las fuerzas se me acaban, siento desfallecer, quiero saber que estás ahí, con tu mirada puesta en mí, necesito un milagro hoy de ti, Dios de milagros, Dios poderoso, Dios de imposibles, maravilloso, quiero tu gloria ver, yo creo en tu poder, glorifícate, manifiéstate, respóndeme, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, Dios de milagros, Dios poderoso, Dios de imposibles, maravilloso, quiero tu gloria ver, yo creo en tu poder, glorifícate, manifiéstate, respóndeme,
glorifícate, manifiéstate, respóndeme, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo